Continuamos con este especial de la Sexta Semana Internacional de las Comunicaciones, con el tema Opinión Pública, Nuevas Narrativas y Postconflicto. Esta semana es organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Comunicación Social y Periodismo. Damos paso seguidamente a la docente Joana Muñoz. Ella será la encargada de dirigir la entrevista al periodista estadounidense Edward Schumacher. Es un placer para nosotros, Edward, tenerlo entre nuestros invitados, entre nuestra lista de invitados en esta Sexta Semana Internacional de las Comunicaciones, que para este año ha tomado como temática central el tema del posconflicto y las nuevas narrativas. Usted hablaba en su ponencia, en su charla sobre periodismo de paz. ¿Por qué no le cuenta un poco a la audiencia, a quienes están escuchando este programa, este informe especial de la Universidad Autónoma? ¿Qué es eso de periodismo de paz, de lo que tanto se habla en estos momentos? Es el periodismo en que los periodistas deben estar muy conscientes de las consecuencias de sus notas y de su cobertura. Y la idea es que debemos contribuir a la sociedad, a la reconciliación, a la paz, si es posible. El peligro de este periodismo de paz es que muchos piensan que eso quiere decir que debemos autocensurarnos, que debemos evitar hacer reportajes sobre acontecimientos que pueden ser negativos, y esa no es la idea, porque siempre tenemos que mantener todos los buenos elementos del profesionalismo que estamos enseñando aquí en la universidad. Esto siempre se debemos mantener, pero en la manera en que damos contexto a las noticias, en que enfocamos nuestra cobertura, en este que es muy subjetivo, debemos tomar en cuenta las consecuencias de nuestra propia cobertura. Algunas ideas específicas debemos pensar siempre para que no estamos contribuyendo a la vuelta a la violencia. Bueno, algunas voces contrarias dirían que el periodismo de paz incita al olvido de las masacres, al olvido de la barbarie, al olvido de todos los actos que han ejecutado los grupos insurgentes en Colombia, llámese guerrilla, llámese paramilitares. ¿Cuál es la opinión con respecto a eso? Sí, yo creo que cada país y la prensa nacional de cada país tiene que hacer su propia decisión si quieren olvidar o recordar, ¿no? Si habrá una comisión de paz, ¿no? o la mejor manera es como lo hicieron en España después de la muerte de Franco, entrar en una etapa de olvido. Esa es la decisión nacional que cada país tiene que tomar. El periodismo de paz no necesariamente quiere decir que debemos olvidar. Depende de las circunstancias del país, y yo creo que aquí en Colombia hay una gran acuerdo informal, nacional, social, que no debemos olvidar, que debemos ya entender qué pasó y que debemos hacer una especie de comisión de paz. Bueno, perfecto, hagámoslo. Pero en ese tipo de circunstancias, el periodismo tiene que estar muy cuidadoso de no reentrar en los viejos rencores cuando están viviendo lo que pasó en el pasado. Hay que siempre poner en el contexto que este era el pasado y que ya estamos intentando crear una nueva época. Que las cosas han cambiado hoy en día. Y tenemos que ser muy cuidadosos en la manera sobre lo cual escribimos sobre la historia y lo que pasó en el pasado. ¿Cuál sería el equilibrio? ¿Cuáles serían esas sugerencias para los periodistas que quieran
ejecutar esta forma de hacer periodismo? Lamento decir que no hay una fórmula clara, fija, con reglas que se puede decir 1, 2, 3, 4. Y es como no hay la objetividad, nosotros tenemos que pelear con nosotros mismos, día tras día tras día, intentando hacer la cobertura que es verdad, verídico, que tiene un contexto que contribuye a la sociedad, que es completo, que no somos solamente secretarios escribiendo las acusaciones de una banda a la otra banda, no, tenemos que imponernos sobre nuestra propia cobertura, no sobre los hechos, pero la manera en que nosotros escribimos sobre las cosas, en una manera que contribuye a la paz social. Si me entiendo, pero repito, no debemos ocultar nada y no debemos pensar que nosotros somos los responsables para la paz. No, solamente somos parte de la responsabilidad. Si la sociedad no quiere la paz, no hay nada que nosotros podemos hacer. ¿Cuáles serían esas características que deberían tener los periodistas en un país como Colombia, en donde hay unos antecedentes históricos en el tema de violencia, en el tema de insurgencia, en el tema de paramilitarismo? ¿Cuáles son esas características del periodismo que debería asumir el periodismo colombiano? Yo diría primero que hay que tomar una conciencia de su responsabilidad para el país y no para un partido, un grupo, una banda, una ideología, pero para todo el país, para la idea de que el país hace falta una reconciliación nacional. Y siempre tener esto en cuenta, solamente en cuenta, ¿no? Y segundo, que sus notas siempre tienen un contexto, que nosotros podemos imponernos sobre nuestras notas para analizar, bueno, qué importante tiene esto y dónde en todo el gran esquema de todo lo que está pasando con las negociaciones, con el proceso de paz, ¿dónde estamos en el proceso? Que siempre habrá altibajos, ¿no?, en el proceso de paz. Y tenemos que poner cada bajo y cada alto, ¿no?, en su contexto. Y siempre tenemos que decir cuál es la importancia de algo que pasó y tenemos que realmente evitar el uso de unos adjetivos o unas palabras que incitan mucho a la gente. ¿No? Cuando hablamos de terrorista o hablamos de extremista o cuando hablamos de insurgente, cuando usamos esos tipos de palabras, tenemos que tener mucho cuidado. Mejor usar palabras que son más neutral. Si una banda tiene un nombre para ellos mismos, vamos a usar su palabra, ¿no? Hay que evitar cualquier tipo de incitación sin ocultar la verdad. ¿Hay casos exitosos de países en los que se haya hecho uso del periodismo, de esta forma de periodismo de paz, que se pueda citar, de países? Yo creo que Colombia puede aprender de varios países, un poco de todos, ¿no? Creo que África del Sur es un muy buen ejemplo, como ellos han hecho el proceso, ¿no?, después del apartheid y había una guerra contra todo esto, ¿no? Yo creo que se puede ver lo que hoy en día que hay en Kosovo, ahí donde están intentando, el periodismo está intentando suavizar los temas. Yo creo que en Perú había problemas, ¿no?
no funcionó muy bien. Yo creo que todo el proceso después de la caída del Sendero Luminoso y después de Fujimori, y la idea de, bueno, cómo podemos rehacerlo, aunque Perú como país no va mal, ¿no? Pero se puede ver lo que pasó, por ejemplo, en otros países africanos, en Ruanda, en donde la prensa realmente contribuyó mucho a la violencia. Ahora está intentando hacerlo al revés. Se puede ver lo que pasó en Filipinas, con el problema entre los musulmanes del sur y el resto del país. El periodismo ahora, que incitó mucho a la violencia antes, está intentando realmente, está ya peleando con el mismo proceso que tiene Colombia. Ese puede ser un buen ejemplo, que están intentando superar todos los problemas que tenían antes para no incitar más violencia. Desde su experiencia como columnista de opinión que ha sido, ¿cuál sería la real y certera estrategia de un columnista en Colombia para manejar este tema de conflicto, para abordarlo, teniendo en cuenta que un columnista expone su opinión y su posición al respecto, y teniendo en cuenta lo que usted ahorita mencionó de evitar usar esos calificativos en los que no se hable de terrorismo, en los que no se hable de masacres? Está bien si un columnista toma una posición de un lado al otro, que sería más partidario de algo con el tema. Pero no queremos, yo creo que sería malo tener un columnista que está incitando violencia de nuevo. Si yo fuera el director de un diario o cualquier medio, yo no lo permitiría. Yo sí lo permitiría a alguien que se puede hacer el argumento que están favoreciendo demasiado a un grupo o el otro con el acuerdo o con lo que está pasando, o que hay este problema o el otro problema, o lo que sea, ¿no? Y que dentro de sus páginas de opinión hay una mezcla de opiniones que un lector puede leer todos y llegar a su propia conclusión. Eso sí está bien. Pero alguien que está haciendo acusaciones sin fundamentos, o que está usando palabras o están incitando a la gente, eso no, yo por lo menos no lo permitiría en mi propio medio. En el medio, ¿cuál sería de pronto entonces la actitud que debería tener los medios en general con respecto a asumir una posición equilibrada o balanceada frente al tema del posconflicto? ¿Qué actitud en general? Sí. Yo creo que la actitud debe ser una actitud de que es un proceso de largo plazo, que una actitud de entendimiento de las causas que había de la violencia y dónde estamos hoy en día, que siempre hay algunas causas que pueden ser, ¿no?, unas razones que tienen un fundamento. Entonces tenemos que analizar bien con los hechos, bien, ¿no?, lo que está pasando aquí en Colombia, por ejemplo, con la tierra, con los ingresos, con la economía, con lo que sea, ¿no?, que todo ese tipo de cosas que pueden contribuir a divisiones en la sociedad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el contexto internacional? ¿Qué lecciones hay de otros países, de la historia y ese tipo de cosas, ¿no? Para que no aceptamos algunas declaraciones que son puramente ideológicas y no están basadas en ningún tipo de hecho. Bueno, si uno tiene una ideología, perfecto, pero ideología es como religión, eso es creencia, está perfectamente bien, pero nosotros tenemos que guiarnos por hechos y por un análisis bien fundamentado hasta lo máximo que podemos. O sea que no hay nada que es 100% garantizado de ser correcto, pero ¿no?, hacemos lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Pero no podemos permitirnos ser guiados por ideologías. Bueno, agradecemos la conversación sostenida con Edward Schumacher Matos, invitado a la 6ª Semana Internacional de las Comunicaciones. Muchas gracias por estar aquí. No, mil gracias. Ya regresamos con este especial de la 6ª Semana Internacional de las Comunicaciones, organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Comunicación Social y Periodismo.